Ya estamos finalizando el mes el día de hoy, así que bendiciones para todos en lo que emprendan en este nuevo mes. Y pues sin más vamos a la clase. Pues uno de los puntos que nos había quedado ahí pendientes era el tema de la retroactividad de la ley, extractividad, ultraactividad, que eso siempre se vuelve complejo porque todos decimos, bueno, pero ¿qué es extractividad? ¿Qué es retroactividad? ¿Qué es irretroactividad, verdad? Y la gente se confunde de estar tratando de interpretar tantas situaciones como ese tipo, pues yo no me detengo mucho en ello porque en la práctica no se da. Recién tuve un caso de, de abusos deshonestos violentos, ¿verdad? Que se aplicó el código anterior cuando no estaba la reforma del 2009. Entonces, por situación de aplicación legal, pues se trata y se retrotrae la ley para aplicar aquella ley más favorable al detenido o a la persona sindicada. Entonces, en este sentido, vamos a decir y vamos a nuestro código penal, vamos a empezar con lo que no habíamos tenido. Aquí entramos a ver la ley de una vez. En primer lugar, el principio de legalidad, ya saben ustedes que lo tenemos ahí en el artículo 5 constitucional, y pues es una máxima del artículo 1 que dice que nadie podrá ser penado por hechos que no están expresamente calificados como delitos o faltas, ¿verdad? Por ley anterior a su perpetración, y se impondrán penas que no sean previamente establecidas en la ley. Es decir, por eso la ley en los delitos, si ustedes ven como el homicidio, como el asesinato, el robo, me señalan mínimos y máximos a aplicar. Yo no me puedo salir de esa aplicación normativa. O sea, un juez no puede eh, interponer o poner delitos mayores de los que me tiene permitido la ley, de la normativa. Entonces, es una, es una situación por medio de la cual pues yo no puedo excederme de eso, ni pues, como decir, aplicar delitos como por ejemplo el phishing, el bullying, tan de moda, ¿verdad? No voy a aplicar yo sentencias o procesos por delitos que aún no se han establecido en la norma, o sea, prácticamente por delitos inventados, si lo queremos entender con palabras fáciles. La extractividad, solo quiero que me digan si están viendo el Código Penal en la pantalla. Silic, Ah, entonces, cuando hablamos de extractividad, que es el segundo tema, dice que si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuera distinta de aquella ley posterior, dice, se aplicará cuyas disposiciones sean favorables al reo, perdón, aun cuando haya recaído sentencia firme que sea cumpliendo condena. Aquí no vamos a detenernos mucho. Si una persona está detenida, está, digamos, sometida a un proceso penal, se va a aplicar la ley más favorable a él. Es decir, si hubo una ley cuando cometió el hecho que estaba vigente, pero era más favorable, esa ley se va a aplicar. Lo que no puede es retrotraerme. Es decir, por ejemplo, si el legislador vino en el año 2020, por ejemplo, y al delito de robo le aumentó años de prisión y le puso, en lugar de la mínima 10, le puso 20, por ejemplo, en el 2020. Entonces, eran 10 años de prisión la mínima y le puso 20, el doble, digamos. Pero el delito lo comete en 2021. Entonces, a mí ya se me va a aplicar la nueva pena, que es 20 años como mínima, ¿va? No puedo retrotraerme y decir, mire, lo que pasa que la ley del 2020 para anterior se le aplicaba 10 años. Entonces el juez me va a decir, no señor, porque usted el delito lo cometió posterior. Ahora, esa pena mínima se le puede aplicar a personas que hayan cometido el delito en el 2018, por ejemplo, antes del 2020, pero que fueron capturados y se les inició proceso en 2021. Ahí sí se aplica. Pero usted que cometió un robo en el 2021,
Ya no me puedo retrotraer e ir atrás para ver si yo lo beneficio. Eso se trata la retroactividad y ultraactividad. Ahora, la ultraactividad es cuando hay una ley beneficiosa posterior. ¿Cuáles son los casos de ultraactividad, por ejemplo? En casos, por ejemplo, que me apliquen una ley como una, que en este caso vamos a explicarlo de dos formas, que es una ley de ultraactividad y es una ley excepcional en el tiempo, que es el punto tercero. Por ejemplo, la ley excepcional o temporaria dice que se aplicará a los hechos cometidos bajo su vigencia, aun cuando esto hubiera cesado el tiempo de dictarse el fallo, salvo lo dispuesto en el artículo 2. Una ley excepcional o temporal es cuando hacen una ley penal con una vigencia determinada, pero aquí hay una inaplicabilidad. Este es un artículo vigente, más no positivo, porque las leyes excepcionales en el tiempo penales generalmente no existen. Cuando yo pongo un código penal, una ley de lavado de dinero, cuando yo hago una ley de armas y municiones, cuando yo hago una ley de femicidio, hago una ley de violencia contra la mujer, esas leyes son de carácter permanente. Las leyes excepcionales o temporales son aquellas leyes que que las voy a aplicar porque fueron creadas para un tiempo preciso, ¿verdad? Pero ese tipo de leyes casi no existen. Ejemplos clásicos de leyes excepcionales o temporales. ¿Cuál ley podrá ser temporal o excepcional? Que a ustedes se les ocurra, pero que no son de naturaleza penal, digamos. Pero ¿qué ley puede ser temporal o excepcional? La ley que, buenos días, perdón, Y la ley bueno, que se dio cuando fue la pandemia. ajá, muy bien. Exacto, eso es un ejemplo. Pero eso es una ley administrativa, ¿verdad? Muy bien, perfecto. ¿Qué otra ley? Y esos, digamos, eran leyes, pero legislados a través del órgano ejecutivo, que eran acuerdos gubernativos, ¿verdad? Pero no eran leyes del Congreso, obviamente, ¿verdad? Pero sí es válido, gracias, Lourdes. ¿Alguien más? La ley de orden público. Exactamente, la aplicación de todos los estados de la ley de orden público. Muy bien, Erickson fue, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, la ley de orden público como los estados que tenemos ahorita, ¿verdad? Estado de sitio, estado de calamidad, estado de guerra, pues porque no puedo vivir en guerra toda la vida, pues tiene que ser estado de sitio que es temporal y territorial hacia un determinado lugar, ¿verdad? El estado de sitio puede ser de nivel nacional, pero es temporal. Esas son las leyes temporales, ¿verdad? Ustedes, pero en materia penal es raro que se dé. Entonces, este es vigente más no positiva. Entonces, estas leyes temporales o excepcionales, pues son de ese tipo. Y dice pues que se va a aplicar las penas cometidas durante el tiempo de vigencia del hecho. Por ejemplo, digamos que hay que me surge a mí una ley del bullying, ¿no? Una ley del bullying, y digo, aquella persona que cause lesiones producto de bullying y que afecte, aunque ya tengo lesiones leves o graves, ¿verdad? Pero que por fastidiar a una persona o provocar a una persona le cometa bullying y al cometer el abuso lo lastime. Se le va a aplicar una pena de 5 a 10 años, pero después dice, bueno, esta pena va a tener una vigencia de 2 años, por decirlo, de un año. Pongamos un año y hago mi ley de bullying. Si yo cometo un delito durante esa temporalidad de la ley del bullying, ¿no? Digamos al cuarto o 5 meses de vigencia cometo un delito, pero termina ese año y me persiguen 2 años después, dice, miren, me cometió bullying hace 2 años, pues se me va a aplicar esa ley temporal, ¿ya? No me van a aplicar otra ley porque en esa ley, en ese tiempo estaba vigente esa ley temporal. No sé si está claro el ejemplo. ¿Estamos? Sí, Muy bien. Entonces, sigamos acá. Dice territorialidad de la ley penal. Esto es también fácil. Dice que la territorialidad de la ley penal, salvo establecido en tratados internacionales, pues que tenemos tratados donde tenemos leyes que se aplican a territorios amplios, como el Pacto de San José, pues que es en los territorios de todos los pactos o actos o países signantes, ¿no? Pero salvo en esos casos, tratados internacionales, el Código Penal se va a aplicar a toda persona que cometa delito o falta
en el territorio de la República o en los lugares o vehículos sometidos a su jurisdicción, ¿verdad? Es decir, que el delito o falta se va a cometer en todo lo que son las fronteras, ¿verdad? De Guatemala, en nuestro territorio, ¿verdad? De los 22 departamentos, ¿sí? Entonces la territorialidad se va a cometer ahí, hasta donde llega mi talanquera a la frontera, hasta llega mi territorio. Si me paso esa talanquera y estoy del lado de México, pues ya se me va a perseguir por las leyes mexicanas, beliceñas, salvadoreñas, hondureñas, que son nuestras fronteras. Cuando hay vehículos sometidos a nuestra jurisdicción, es decir, por ejemplo, viene una aeronave con bandera estadounidense aquí a Guatemala, pero entre el avión se comete un delito, como el avión no está digamos, volando por aire, valga la redundancia, internacional, ¿verdad? O espacio aéreo internacional, que es el término correcto. Entonces se va a aplicar la ley en donde se encuentra el avión. Si está, por ejemplo, una tráiler con placa hondureña o salvadoreña pasando por el territorio de Guatemala, pero se comete el delito dentro del territorio, aunque ese vehículo tenga una placa extranjera, pues se va a aplicar la ley guatemalteca. Entonces esa es la territorialidad de la ley penal. El territorio nacional en donde se van a cometer delitos y se va a juzgar, se aplicará el Código Penal que tenemos vigente. La extraterritorialidad se da en casos muy especiales. La extraterritorialidad dice, voy a aplicar mi Código Penal, pero solo en determinados casos. ¿Y en qué casos? Por delito cometido en el extranjero por funcionario del servicio de la República cuando no hubiera sido juzgado en el país en que se perpetró el hecho. Es decir, por ejemplo, si se comete en el extranjero un delito en la Embajada de Guatemala de Estados Unidos o la Embajada de Guatemala de España, recuérdense que según el derecho internacional público, se consideran territorios nacionales las embajadas o lugares en donde estén asentados los países. Es decir, que por ejemplo, el caso contrario aquí en Guatemala, ustedes ven la embajada que está en zona 16, la actual, ¿verdad?, de Estados Unidos, ese no se considera territorio guatemalteco, se considera territorio estadounidense. Si ustedes van a la embajada de zona 9 de la República de España, no es territorio guatemalteco, es territorio español. Y viceversa, pues si se comete un delito en las embajadas de Guatemala en el extranjero, pues se va a juzgar con la ley guatemalteca por extraterritorialidad, pero son casos de excepción. También cuando hay un delito cometido en nave o aeronave, cualquier otro medio de transporte guatemalteco, cuando no hubiera sido juzgado en el país, sí que se cometió el delito. Estas son las aeronaves o naves cuando no han sido juzgados o cuando me cuento en tránsito internacional, como les explicaba, un avión o un barco que esté en aguas internacionales, pero la bandera es guatemalteca, pues entonces se va a juzgar por la ley guatemalteca, cuando ese barco pues no esté en aguas de ninguna jurisdicción, ¿verdad? En las famosas millas náuticas, que si mal recuerdo el Código Civil creo que son 300 millas náuticas, si no me recuerdo ahorita bien el dato, ¿verdad? Caso número 3, por delito cometido por guatemalteco en el extranjero cuando se hubiera denegado su extradición. Entonces, si hay un delito que cometió guatemalteco en el extranjero y se negó su extradición, decir, bueno, no existe una extradición por ese delito, entonces yo conforme a la ley guatemalteca, si un país me dice, mire, fíjese que este guatemalteco cometió este delito, pero yo no lo voy a juzgar, necesito que lo juzguen. Cuando yo cometo ese delito en el extranjero, pero me dicen que no me van a dar la extradición, sino que lo tengo que juzgar, solo lo devuelvo a su país de origen para que sea perseguido. Entonces dice, la gente se confunde, dice, pero ¿cómo es esta cuestión si no hay extradición? Fácil. Ustedes han oído a Bukele, ¿verdad? Todos hemos oído a Bukele. ¿Han leído la ley antimaras que tiene Bukele? ¿La han oído? La ley antimaras. El SECOT, que solo por ser mareros, pues los persiguen en El Salvador. Va. Cuando viene Guatemala y captura, por ejemplo, un pandillero, marero, terrorista,
de conformidad a la nueva ley salvadoreña aquí en Guatemala, ¿será que El Salvador solicita la extradición y que mire los pases de ley para extraditarlo a El Salvador? ¿Qué se hace comúnmente si han visto noticias? Cuando se detiene, motivo de detención y enviarlo a prisión preventiva. No, fíjense que eso no lo hacen aquí en Guatemala. ¿Alguna otra idea? Pero sí, más o menos, Si, por ahí va. si es de otro país, Lick, se envía a su país natal, ¿verdad? Para que ahí sea perseguido. Exactamente, eso se hace, digamos, en las autoridades guatemaltecas cuando pasa eso y agarran un pandillero acá, vienen y lo llevan con custodia, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En sierra o en montaña, en cordillera le llaman el traslado, ¿verdad? Lo trasladan hasta la frontera de El Salvador y ahí en la frontera lo entregan a las autoridades salvadoreñas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ese caso, aquí ser marero no es delito. Bueno, hasta ahorita que está la ley esta de terroristas, ¿verdad? Pero que solo se declararon terroristas las pandillas, pues, pero la aplicación de la ley sigue siendo la misma. Pero, como en El Salvador, sí, solo con el hecho de ser usted pandillero o marero, lleva aparejada una sentencia, entonces dice, bueno, yo no lo puedo juzgar como marero aquí, pero allá en El Salvador sí, entonces voy yo y le digo, mire, este señor estaba haciendo actividades de pandillas aquí en Guatemala, estaba haciendo actividades de pandillerismo, de crimen organizado acá, pero como no tengo ley antimara, se lo doy a usted y júzguelo en su país. O sea, ser pandillero, ser marero lo cometió aquí en Guatemala, pero lo va a juzgar en su país porque ahí sí hay una ley para las maras, ¿verdad? ¿Está claro el ejemplo? Sí, yo no le había entendido al principio, por eso fue mi respuesta a esa. Sí, no, no, Pero no. pasó un Ponga. caso en hace unos 15 o 20 días. No sé en qué lugar de la República, pero creo que fue de la región norte, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, por Ujú. ahí. Detuvieron a una persona. Al identificarla, pues lo identificaron como salvadoreño y pues que sí tenía tatuajes de la Mara 18 y no sé qué situación. Ya ve que en X se mira cualquier cosa. Sí, Entonces, la policía, voy a buscar la noticia, la policía sacó el anuncio de que salvadoreño capturado de la Mara 18 y no sé qué. Entonces una diputada del Salvador, que es bastante frecuente en X, le responde, gracias por traérnoslos. De inmediato será juzgado y enviado al Secoto, algo así creo que envió a ¿sí ves? la diputada. O sea, es una comunidad normal allá en El Salvador. Sí, porque como allá, digamos, hay leyes, digamos, hay derecho penal de acto y derecho penal de actor. En derecho penal, eso apúntenlo de una vez, ¿verdad? El derecho penal de acto es cuando se juzga a una persona por los delitos cometidos. Es decir, si yo asesino a una persona, pues se me va a acusar de asesinato, pero por el hecho de ser asesino. Y el derecho penal de actor es aquel derecho penal que crea delitos persiguiendo a la persona por lo que es o por lo que el grupo que pertenece. Entonces es un derecho penal de actor. O sea, solo por el hecho de pertenecer a un grupo se considera delincuente para la ley penal. Pero el derecho penal de acto va a perseguir solo los delitos por la comisión de esos delitos, no por lo que yo soy. Digamos, en el caso, ejemplos de derecho penal de actor, la ley es de terrorismo, porque yo soy de terrorista. Por ejemplo, viene a Estados Unidos, se declara al grupo Al Qaeda, al grupo Wagner, digamos, de los rusos que están ahí peleando en Ucrania, los declara terroristas, ese es derecho penal de actor, porque por pertenecer a esos grupos ya se considera. Últimamente en Estados Unidos declararon, no son los que utilizan más este tipo de derecho, declararon terroristas al cartel Jalisco Nueva Generación. Entonces, con base a eso, ayudaron a los mexicanos a este que ya no vimos que mataron al Mencho, ¿verdad? Usted es un líder de cartel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, eso se llama derecho penal de actor. Igual aquí la Mara Salvatruche 18 declaradas en El Salvador como terroristas, eso también es derecho penal de actor, no de acto, solo por el hecho de pertenecer o ser parte de esos grupos delictivos, ¿verdad? Ok. Cuarto,
por delito cometido en el extranjero contra un guatemalteco cuando no hubiera sido juzgado en el país de su perpetración. Miren, generalmente estos ítems de la extraterritorialidad se aplican solo si no han sido juzgados en el país. Es decir, si violan a una guatemalteca en Honduras, para poner un ejemplo rápido, pero no lo fueron juzgado allá, yo solicito a la persona, ¿verdad? Porque cometió un delito contra una guatemalteca, solicito a Honduras que me lo extraditen porque lo voy a juzgar aquí en Guatemala porque esta persona cometió un delito en contra de ella. Pero tiene que haber una acusación del Ministerio Público y el imputado lo tengo que tener aquí en Guatemala. Entonces, ¿cómo lo voy a tener aquí en Guatemala? A través de una extradición, porque no va a cometer en su país un delito contra una guatemalteca y va a decir, ay, me voy a entregar a las autoridades de Guatemala, ¿va? O solo por una casualidad que esté paseando por acá, ¿verdad? Pero digamos, si en ese país no se juzgó, pues yo solicito la extradición, lo traigo acá y pues lo juzgo si no fue juzgado en su país. Generalmente, ustedes ven de que los delitos se persiguen en los países, sean cometidos contra guatemaltecos, nicaragüenses, o donde sea. Ejemplo, viene un grupo de venezolanos y los asaltan aquí en Tecumán y ponen la denuncia, pues el Estado de Guatemala tiene que perseguir los delitos aunque sean venezolanos. En el caso de Floridal Marroque, ¿verdad? Con Maluf, que ella tenía ciudadanía estadounidense, norteamericana, y pues por una mala práctica fue muerta, pues también la tenemos que juzgar acá, ¿verdad? Entonces, esos son casos excepcionales. Estos que estamos tratando hoy son casos excepcionales. ¿Qué quiere decir excepcionales? No se dan comúnmente, ¿verdad? El otro caso es por delito que por tratado o convención deba sancionarse en Guatemala, aun cuando hubiera sido cometido en su territorio. Estos podemos hablar, por ejemplo, si Guatemala haya ratificado un tratado o convenio como era el de Belén do Pará, que era de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y ahí están establecidos delitos en convenciones o tratados, si aquí no hubieran hecho la ley de femicidio, pero se hizo la ley de femicidio. Estos, pues, tratados o convenciones de delitos son bien excepcionales, y Guatemala tampoco pertenece a la Plataforma Internacional de Derecho Penal. Muy importante, y apúntenlo por favor, Guatemala no forma parte de la Corte Penal Internacional de La Haya, porque no ha ratificado el convenio para perseguir delitos de lesa humanidad. Esa Convención Internacional de La Haya de delitos de lesa humanidad persigue delitos como genocidio, como esclavitud, tratos crueles e inhumanos, pero Guatemala no ha ratificado esa Corte Penal Internacional. Entonces no se pueden juzgar pues este tipo de delitos transnacionales, ¿sí? Vamos a ir rapidito para pasar al siguiente tema. Por delito ya tenemos los comisionados contra la tortura y violencia, no sé qué, tantas cosas de la Comisión contra la Tortura, Violencia, Tratos Crueles e Inhumanos. Esa es una ley, la ley contra la tortura es de 2010, pero esa ley solo impone sanciones morales. Pero es decir, que solo van para ver, digamos, que un reo, un detenido, pues reciba medicamentos, que no esté siendo torturado, que tenga sus visitas. Entonces, por eso había mucha controversia, porque, por ejemplo, Lester Castellanos, ¿verdad? Y otro comisionado contra la tortura, habían pedido a una jueza, la jueza Bactún, que de hecho fue mi compañera maestría en Mireya, ¿verdad? Le pidieron el traslado del Lobo, ¿verdad? A un lugar donde él estaba pidiendo, porque si no lo trasladaban era tortura. Entonces hubo una controversia hace algunos meses por esa situación, ¿verdad? Y fue donde empezó todos los relajos con el mentado Lobo, ¿verdad? Por esos traslados que se dieron, que pues retorcieron la ley y prácticamente pues eran para beneficiar a las personas. O sea, si se aplica adecuadamente a la ley, está bien la Comisión contra la Tortura, ¿verdad?
pero cuando lo aplicamos ad hoc para beneficiar a alguien, pues ahí es donde ya no podemos decir que está bien, ¿verdad? Ok, entonces pasamos al siguiente punto. Por delito cometido en el extranjero contra la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad del territorio, así como la falsificación de la firma del presidente, falsificación de moneda o de billetes de banco, de curso legal, bonos y demás títulos y documentos de crédito. Estos son delitos en contra de la seguridad del Estado, que ya los tenemos establecidos en el Código Penal, en la parte última, el libro segundo, ¿verdad? Delitos del Estado y el orden constitucional. Pero estos delitos generalmente ya no los vamos a perseguir. Digamos, falsifican una moneda de Guatemala en Nigeria, por ejemplo. Entonces vamos a solicitar, pues, que perseguir a las personas que hayan agarrado con el dinero guatemalteco en Nigeria, por ejemplo. Pero son cosas que generalmente no se dan. Aquí en Guatemala no se dan porque ¿quién va a querer falsificar quetzales, ¿verdad? Billetes de banco o monedas quetzales de título legal en Guatemala? Lo que puede, pues porque las estafas ya generalmente son electrónicas, ¿verdad? Nos roban nuestros datos de tarjeta y bancarios, máxime esas mafias nigerianas, pues, y nos roban el dinero por compra, ¿verdad? A mí ya me pasó una estafa de ese tipo, ¿verdad? Pero cuando nos roban y pagamos en tarjeta de crédito, la moneda de curso legal que nos cobran, ¿en qué es? ¿En quetzales o en lempiras o en qué es? En dólares. En dólares, ¿va? O sea, generalmente es en dólares. Eso aplican para los gringos, ¿va? Ustedes que a los gringos les falsifican su moneda cada rato, pero porque la moneda de ellos sí tiene valor, pues, ¿por quién va a querer falsificar quetzales, ¿va? O sea, no es común, ¿verdad? Porque no se admiten también como moneda en el extranjero. Pero ahí está en la ley, pues es una ley vigente, más no positiva, ¿verdad? Para terminar este tema rapidito, en los casos de los incisos 1 y 6 del artículo anterior, el sindicado será juzgado y conforme a la ley guatemalteca. ¿En qué casos? Delito cometido en el extranjero por el servidor público, digamos en una embajada, y los delitos en contra del orden institucional, dice. Aun cuando haya sido absuelto o condenado al extranjero, la pena o parte de ella, las que hubiera cumplido, así como el tiempo que hubiera estado detenido, se abonará al proceso. Eso no es importante. Los demás casos, si hubiera condena, se aplicará la ley más benigna. La sentencia extranjera producirá cosa juzgada. Eso ya se sabe. Y vamos a ver dónde tenemos delito a partir del artículo 10. Y estos tres articulitos. Exclusión por analogía. ¿Qué quiere decir esto? La analogía es que los jueces no van a poder crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. La analogía es cuando yo creo delitos como juez, de decir, por ejemplo, fíjese que cometió una estafa en redes sociales o en redes bancarias, se robó unos datos para cometer una estafa. Entonces lo voy a acusar por el delito de phishing. O le pesqué datos, dice que pagara con tarjeta de crédito, ese le voy a llamar phishing, ¿verdad? Pero digo, bueno, pero esos delitos, señor juez, no existen en Guatemala. Bien existen porque miren las redes sociales y miren todo, cometió esto. No. Entonces, no lo voy a juzgar por delitos que no estén creados en la ley ni que sean análogos. En dado caso, voy a adecuar las conductas para que sea perseguido por una estafa, un caso especial de estafa, pero no lo voy a perseguir por delitos que el juez análogamente se invente o realice, pues, decir, este delito se parece a otro que hay en otro país y lo voy a aplicar, le voy a aplicar una pena por un delito que se parece, ¿verdad? Digamos, a este lo dejaron medio muerto de la golpiza que le dieron, le voy a aplicar el delito de medio homicidio, ¿eh? O sea, no se puede aplicar analogía, no se pueden crear delitos o figuras inexistentes, ¿verdad? Obviamente, en el mundo es actual, el mundo es cambiante, el derecho penal es cambiante y van surgiendo nuevos delitos. Pero media vez en Guatemala no esté establecido en una ley o no se aplique en una ley, entonces no se pueden crear este tipo de analogías o no pueden surgir delitos que no estén contemplados, porque ya vieron que el artículo 1 me lo prohíbe, el principio de legalidad. ¿Está claro esta figura de la analogía?
Esto es fácil. Bueno, tenemos la extradición. La extradición, tengo una ley de extradición. Entonces dice que la extradición solo puede intentarse o otorgarse por delitos comunes, establece la ley. Cuando se trata de extradición comprendida en tratados internacionales, se podrá otorgarse si existe reciprocidad. Es decir, que si hay un convenio o un pacto de extradición entre dos países. En ningún caso puede intentarse ni otorgarse la extradición por delitos políticos ni por delitos comunes conexos con aquellos. Esto lo vamos a explicar desde dos puntos de vista. Tenemos la extradición activa, pasiva y la recíproca o múltiple, como establece aquí. La pasión activa es cuando yo como país de Guatemala le pido, por ejemplo, a Costa Rica que me extradite una persona que cometió un delito aquí en Guatemala y necesito juzgarlo. Entonces, la activa es cuando el país solicita al país, ¿verdad?, que me dé a la persona que esté cometiendo un delito. La extradición pasiva es cuando yo soy el país al cual me están solicitando la extradición. Por ejemplo, no sé si vieron que agarraron a un canadiense aquí que había cometido no sé cuántas violaciones en Canadá o en Estados Unidos. Entonces Canadá empezó a pedir a esta persona, a este sujeto que cometió estos delitos, eran de violaciones en contra de menores incluso. Entonces le solicitaron a Guatemala a este canadiense. El caso era que este señor estaba bien enfermo, ¿no?, porque era anciano, aquí se estaba ocultando no sé si estaba en Panajachel o en un pueblo del lago Atitlán, y se enfermó y antes de que lo extraditaran se murió, ¿ah? Pero Guatemala era el estado pasivo que estaba, digamos, siendo solicitado a esta persona. Bueno, la recíproca es cuando tengo un convenio con países como, por ejemplo, Estados Unidos y nos piden lo más común. Ustedes van a ver noticias de extradición por drogas a cada rato, ¿no? Solicitan un guatemalteco por delitos cometidos por drogas. Entonces viene Guatemala y extradita. Y también yo le puedo pedir a Estados Unidos que extradite a alguna persona que haya cometido, aunque no haya tratado con Estados Unidos, tenemos tratado de extradición. Lo más común es como, por ejemplo, El Salvador con México, con Honduras. Con México yo le puedo pedir a México que me extradite a algún guatemalteco que haya cometido delito y ellos me pueden pedir que extradite a algún mexicano o guatemalteco incluso que haya cometido un delito en su territorio. Esa es la extradición recíproca. ¿Y cuál es la extradición que le llamamos en tránsito o paso? Que ese es un cuarto elemento, pero es cuando el Estado no participa, sino que únicamente pasa por su territorio la persona que va a ser extraditada. Pongamos un ejemplo, que Nicaragua solicita, bueno, vamos a poner, bueno, un país más democrático, que México le está solicitando al Salvador que extradite una persona que cometió un delito de asesinato en México. Pero El Salvador dice, bueno, mire, yo no tengo avión, lo que pasa el avión y todo se lo voy a mandar por tierra. Entonces la persona pasa por el territorio guatemalteco con permiso de las autoridades guatemaltecas solo en tránsito para irlo a entregar a la frontera de México. Esa se llama la extradición en tránsito, ¿verdad? Extradición en tránsito donde el país ni lo recibe ni lo acoge, no lo admite, pero solo pasa por su país en tránsito. O sea, la persona que va a ser extraditada solo va en tránsito a otro país, inclusive puede pasar por el espacio aéreo de los países. Eso se llama solo extradición en tránsito, porque, por ejemplo, va una persona extraditada de Estados Unidos, va para Panamá o para Costa Rica, por ejemplo, pero el avión pasa por combustible a Guatemala, aterriza en Guatemala y la persona viene detenida. Pero dice, miren, esas autoridades de Guatemala, solo voy a echar combustible porque llevo una persona detenida por extradición hasta Costa Rica. Entonces solo pasó por tránsito aquí en Guatemala, ¿verdad? Vuelve a esperar el avión y se lo lleva. Entonces esos son los tipos de extradición. Y la extradición pues es el acto por medio del cual un país reclama a otro, una persona que haya cometido un delito y que necesita ser juzgada en el país que lo está solicitando. Esa es la extradición así de simple. Repito, es la petición que un país hace a otro
para que esa persona que cometió un delito en el país sea juzgada en territorio nacional y le solicita a otro país la entrega de esa persona a través de la extradición o los tratados de extradición. Hay países que no hacen tratados de extradiciones, como Estados Unidos no tiene tratado de extradición con nadie, ¿no? Ellos solicitan y se le pueden solicitar personas para que las extraditen, pero tratado de extradición no hacen. Ejemplo, caso Serrano Elías, que Freddy Orellana ahorita no sé qué hizo, que anuló la orden de aprehensión acá. Panamá no tiene tratado de extradición con Guatemala y por eso no ha extraditado a Serrano Elías. Y otro de los motivos es porque dicen que es un delito político, ¿verdad? Entonces, no es extraditado a Guatemala. Ese es el caso guatemalteco. En otros casos, pues, si se cometen delitos por personas, pues, en países extranjeros, pues se puede solicitar extradición. Cuando yo juzgo, aunque no sea por extradición, por ejemplo, si yo juzgo a un colombiano aquí en Guatemala, que también es común, el colombiano cometió delito aquí en Guatemala, la persona es juzgada y sentenciada en Guatemala por 20 años de prisión, ¿verdad? Lo juzgo aquí en Guatemala, pasó con un portero que se llamaba Mono Mena, que le decían Mono Mena, ¿verdad? Entonces era colombiano. Pero cuando cumple el colombiano o el extranjero su pena, vengo yo y lo expulso del país. Vengo y digo, bueno, usted ya pues, cumplió su sentencia, usted era colombiano, cometió un delito aquí en Guatemala, lo juzgué aquí en Guatemala. Pero aquí vengo yo y como ya cumplió su condena, vengo y lo expulso del país y regrese para su país y le digo, mire, el país de Colombia, ahí va esta persona que cometió un delito acá y se lo remito a su país de origen. Eso no se llama extradición, eso sencillamente se llama expulsión del país, ¿verdad? La extradición es para juzgarlo cuando yo lo pido y juzgarlo acá cuando yo no lo tengo. Pero cuando yo lo tengo y sea juzgado, cumple su condena, ¿qué hago? Lo expulso y lo regreso. Es lo que pasó con aquel diputado Ubico, no sé si se recuerdan ustedes que lo condenaron por narcotráfico, cumplió en Estados Unidos su condena y lo expulsaron de Estados Unidos y lo mandaron a Guatemala. Vino aquí en Guatemala y se convirtió en diputado, increíblemente, ¿va ustedes? ¿Y qué pasó? Pues volvió a cometer delitos de narcotráfico y lo volvieron a solicitar a Estados Unidos y se fue extraditado, pues. Solo terminó su diputación y para afuera nuevamente, ¿verdad? Queda clara la extradición, repito, hay extradición activa, pasiva, en tránsito y recíproca, ¿verdad? Activa, pasiva, en tránsito y recíproca. Activa que un país pide a otro, pasiva cuando el país recibe la solicitud. La de tránsito es cuando pasa una persona detenida por territorio del país, ya sea vía terrestre o aérea. Y la recíproca es cuando ambos países tienen un convenio de extradición y se solicitan personas de forma mutua, ¿verdad? Esas son los tipos de leyes. Y bueno, y la último que tenemos aquí son las leyes especiales. Las leyes especiales, ¿qué son? Pues son todas aquellas leyes de naturaleza penal reguladas por otras leyes, cuando estas implícita o explícitamente no dispusieren lo contrario, o sea, no se pueden contravenir, ¿verdad? ¿Qué ejemplos de leyes especiales tenemos? Cuando nos enseñan derecho, generalmente nos dicen que es el Código Penal en la ley penal, y no. Tenemos, por ejemplo, las leyes que les he mencionado en todas las clases. Tengo la ley de narcotráfico, que ahí tengo delitos, la ley de medio ambiente, donde tengo delitos, la ley inclusive de patrimonio cultural, que ahí tengo el delito de depredación de patrimonio cultural, ¿verdad? Tengo el Código de Salud, donde tengo ese delito de transmisión y contagio, por ejemplo. Tengo la ley de armas y municiones, donde tengo portación ilegal de arma de fuego, portación ilegal de armas para uso exclusivo del ejército, ¿verdad? Entonces tengo ese tipo de leyes. Esa ley les vamos a llamar leyes especiales. Ley de lavado de dinero, ley para sancionar el terrorismo, ¿verdad? Entonces, todas esas leyes que me enseñan o me establecen otro tipo de normativa, les voy a llamar leyes penales especiales, ¿verdad? Entonces, son todas aquellas leyes que tienen contemplados delitos. Y no solo eso, también tengo leyes que son de carácter orgánico, pero eso lo van a ver en Derecho Penal 3, que aunque no me señalan delitos, son útiles para el derecho penal. ¿Cuáles son esas leyes de carácter orgánico? Por ejemplo, la ley orgánica del Ministerio Público, ley de la defensa público penal, ley del INASIF,
ley del Instituto de la Víctima, que aunque no son leyes que señalan delitos, son leyes para la administración de justicia o útiles para la administración de justicia. Entonces, esta es la parte introductoria del derecho penal, estos 9 artículos, los expliqué así rapidito, y vamos a ver lo que sí es importante, que es la teoría del delito. Para la teoría del delito voy a poner rapidito un video y lo voy a ir pausando cuando sea necesario y dar una explicación. Entonces, atención, por favor. Y vamos a compartir el audio de la pestaña. Ok. ¿Visualizamos ahí, jóvenes? Aún no, licenciado. ¿Visualizan ahí? Sí, ya. ¿Ya? ¿Ya? Escuchemos el audio, por favor. Hoy vamos a hablar del concepto más importante del derecho penal, el delito. Responderse qué es un delito es fundamental para comprender los dilemas más corrientes del derecho penal. ¿Quieres saber si Juan cometió homicidio? ¿Si María es víctima de un secuestro? ¿O si Leonardo es inocente del hurto? La única manera de hacerlo apropiadamente es teniendo claro qué es un delito. Con el término delito, como con cualquier término, hay que poner atención a los adjetivos. Solo así se podrá comprender su significado y solo así se podrá distinguir también de otros términos similares, como infracción, ilícito, contravención, etc. De la misma manera en que sería cierto pero incompleto definir a un jaguar como un felino muy fuerte, definir el delito como una acción contraria a la ley sería cierto pero incompleto. El primero se podría confundir con un leopardo o con un tigre, y el segundo con una infracción de tránsito o con una deuda incumplida. Por eso los teóricos debieron hallar los adjetivos necesarios que califican de manera completa al sustantivo, evitando así las ambigüedades. Pues bien, aunque existan diversas teorías, la doctrina se ha puesto de acuerdo, casi sin oposición, en que un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Metamucil es fibra 100% natural que se gelifica, atrapa y elimina residuos. Mejora tu salud digestiva con Metamucil. Veamos entonces qué significa cada una de estas palabras para comprender a su vez el significado de nuestro término. Pero antes hagamos una advertencia, un paréntesis. Con la definición del término jaguar se utiliza un método que va de lo más amplio a lo más particular. Decimos primero que es un animal para distinguirlo de todo aquello que no es un animal. Un jaguar no es una planta ni un balón de fútbol. Después decimos que es un mamífero para aclarar que se trata de un animal con determinadas características. Por ejemplo, se desarrollan en el seno materno. Y así cada vez más vamos cerrando el círculo. Luego decimos que entre todos los mamíferos pertenece a la familia de los félidos, no a la familia de los cánidos, ni a la de los équidos, ni a la de los múridos, ni a muchas otras más. No, pertenece a los félidos, que se caracterizan por ser carnívoros ágiles, sigilosos, con muy buenos sentidos de la vista y el olfato, y por utilizar sus afiladas garras para matar. Sin embargo, aún la calificación del sustantivo jaguar sería ambigua, porque félidos o felinos hay muchos. Entonces se puede cerrar la definición indicando que los jaguares son los felinos más grandes de América. Y entonces ya descartamos a los leones que viven en África, a los tigres que viven en Asia y a los felinos pequeños como los gatos. Se desambigua el término, se distingue de todo lo demás. Cerramos el paréntesis ahora sí para indicar que con el término delito pasa lo mismo. Conductas hay muchas, pero conductas típicas no hay tantas, y que además sean antijurídicas y culpables son ya muy pocas. Se puede ver de esta manera
como en teoría de conjuntos, aunque los penalistas prefieren indicar que la definición del delito es escalonada, porque se sigue un orden. Primero se da el paso para saber si lo que analizamos es una conducta. Corroborado ese escalón, continuamos con el siguiente para saber si también es típica. Luego otro escalón para determinar si es antijurídica y uno más para saber si es culpable. Solo dado todo lo anterior, se entendería que hablamos de un delito. En cambio, si subimos 3 escalones o menos, este no se configuraría. No importa lo mucho que el fenómeno observado se parezca. Si lo que se examina no sube los 4 escalones, no es un delito. Bueno, no interesa si prefieres la imagen de los conjuntos o la de los escalones. Lo relevante es tener conciencia de la importancia de cada adjetivo y de su función. Por eso ahora vamos a explicar cada una de esas categorías. Con conducta, lo primero que queremos decir es que se trata de un comportamiento humano. Para el derecho penal, equivocado o no, solo realizan conductas los seres humanos. De manera que el comportamiento de un animal, como nuestro jaguar, nunca podría constituir un delito, así se coma a tu mascota. Lo otro importante con la conducta es que ésta puede ser realizada por acción o por omisión. Sí, son dos formas en que se puede manifestar la conducta humana. La acción es más fácil de entender porque es una conducta activa. Consiste en hacer algo. Por ejemplo, bailar es una conducta humana por acción porque la actividad de mover el cuerpo acompasadamente es hacer algo. En cambio, la omisión consiste en abstenerse de hacer algo. Pero más precisamente la omisión es no hacer algo concreto. O sea, no realizar un comportamiento cuando tenía el deber jurídico de hacerlo. Así, quedarse dormido solo será una omisión jurídico-penalmente relevante si tenías que quedarte despierto porque, por ejemplo, debías cuidar a un bebé. Algo más. Lo que caracteriza a la conducta humana es la voluntad de quien la realiza y su manifestación exterior. Eso quiere decir, primero, que bailar es una conducta humana porque quien baila tiene la voluntad de moverse con la música. Y segundo, porque no se queda solo en el pensamiento o con las ganas de bailar, sino porque efectivamente, de manera real, la persona baila a los ojos de los demás, o de ella misma, claro, si baila sola. Entonces, visto lo anterior, preguntémonos, ¿jugar fútbol es una conducta humana? Sí. ¿Leer un libro? También. ¿Que un amigo te empuje y haga que rompas un jarrón es una conducta? Tú ya no, porque solo fuiste empujado, no tuviste ninguna voluntad en ello. ¿Y tu amigo? Él sí realiza una conducta y deberá asumir las El volumen, consecuencias ¿verdad? de su acto. Ahora veamos el segundo adjetivo, Permitamos. el segundo ¿Sí se escalón, oye? la tipicidad. Si los síntomas llegan en el peor momento, y alívialos desde la primera toma. Pepto-Bismol. 5 problemas, una solución. Misma cobertura y alivio. Ahora en tabletas Ahí masticables. volvió el volumen, ¿verdad? Ahí volvió el volumen, ¿verdad? Resulta Sí, que sí se escucha. determinado o afirmado Sí se escucha, ¿verdad? Sí, dile. Vamos, Sí, Rick, se escucha. sigamos, pues. ya el fenómeno como una conducta, lo que hay que analizarse es si ésta está prohibida en la norma jurídica. Es decir, se trata de comparar la conducta con las normas descritas previamente en el Código Penal. Consiste en verificar si nuestra conducta ya la había prohibido el legislador. ¿Cómo se hace esto? A través del método deductivo. Y la herramienta que utilizamos para ello nos la enseñó Aristóteles hace 2300 años. Se llama silogismo. Tipicidad a la larga quiere decir la aplicación del método deductivo al análisis de comportamientos humanos para establecer si se ha cometido una conducta punible. Suena raro, pero es fácil. Hay una norma, que sería la premisa mayor. Por ejemplo, la relacionada con el homicidio, que dice el que matare a otro tendrá una pena de 13 a 25 años de prisión. Y hay una conducta, que sería la premisa menor, que consiste en la acción de Rodolfo, quien le causó la muerte a Nelson disparándole al cuerpo con un arma de fuego.
Llegar a la conclusión del silogismo, es decir, inferir si la conducta de Rodolfo se ajusta, se adecúa a la descripción de la norma, es realizar el juicio de tipicidad. En realidad, el proceso de tipicidad es más complejo y exige analizar, entre otros asuntos, los aspectos subjetivos. Es decir, se debe verificar si la persona obró con dolo, con culpa o con preterintención, pero dicho estudio lo dejaremos para otro video. Además, acá debemos poner un asterisco porque el ejemplo planteado no reviste de problemas que regularmente ocurren. Pareciera no haber dudas ni de la muerte causada por Rodolfo, ni de la interpretación de la norma. Y por eso el silogismo, que hace parte de la lógica formal, se presenta como un método eficaz y suficiente. Sin embargo, en la práctica, interpretar hechos e interpretar normas suele ser más complejo. Por tanto, el derecho se vale de áreas del conocimiento que van más allá de esa lógica formal. Algunos la llaman lógica informal. El siguiente escalón es el de la antijuridicidad. El nombre ya dice mucho. La antijuridicidad es la verificación de la conducta como contraria, a derecho, juridicidad. Ahora, ¿en qué consiste esa verificación? Básicamente en dos aspectos. El primero es que la conducta, que ya sabemos es típica, para que se considere contraria a derecho debe implicar el daño o al menos el peligro a un bien jurídico. Por ejemplo, cuando Carlos lesiona a Mario con un puño en el ojo, hay un daño al bien jurídico de la integridad personal de Mario. En cambio, supongamos que Daniela deja su computadora a la entrada de la casa, el cual piensa desechar en la basura porque compró uno nuevo. Pero momentos antes de que lo deseche, lo encuentra Raúl y se apropia de él. En este caso no habría lesión al bien jurídico del patrimonio económico de Daniela. Por tanto, en este último caso, si bien la conducta de Raúl es típica de hurto, no habría antijuridicidad, es decir, no habría delito. El segundo aspecto de la antijuridicidad tiene que ver con la posibilidad de excusarse ante la conducta típica. Es decir, aunque la persona haya realizado un comportamiento que está prohibido por la norma penal, puede ser que lo haya realizado por alguna razón válida o comprensible. Es lo que se conoce como una causal de justificación. La implicación es que su conducta no se considere antijurídica, es decir, tampoco sería un delito. Hay muchos casos en que la conducta se entiende justificada. Piénsese, por ejemplo, en el médico que extirpa un órgano para salvar a un paciente de la muerte. No sería justo que se le condenara por lesiones personales. Tampoco al boxeador que golpea a su oponente, ni al bombero que rompe puertas para rescatar a un niño se le debe responsabilizar por daño en bien ajeno, etc. En todo caso, las causales más notorias son la legítima defensa y el estado de necesidad. Si Miguel amenaza con disparar su pistola porque Carla no le entrega su cartera y sus joyas, bien puede ésta disparar primero para salvar su vida, y eso sería una legítima defensa. O en el conocido caso de los sobrevivientes de los Andes ocurrido en 1972, en el que unos uruguayos, miembros de un equipo de rugby, tras un accidente aéreo quedaron a merced de las inclemencias del frío y la nieve de la montaña. No se les responsabilizó, por ejemplo, por el delito de irrespeto a cadáveres cuando decidieron comerse los cuerpos de los fallecidos, pues era su única alternativa de supervivencia. Ese es un estado de necesidad. El último escalón es el de la culpabilidad. La culpabilidad es el escenario en el que se hace un juicio de reproche a la persona que cometió una conducta típica y antijurídica. Es decir, es una valoración al individuo por realizar un determinado comportamiento a pesar de que podía haber actuado de otra manera. Por lo anterior debemos examinar 3 puntos. Primero se debe verificar la imputabilidad, es decir, si la persona tenía capacidad de comprender lo que hacía. Porque puede suceder que, por inmadurez psicológica o por un trastorno mental, por ejemplo, al momento del hecho no entendiera lo que estaba haciendo. Supongamos que Laura se apoderó de un diamante, pero resulta que ella solo tiene 5 años. En ese caso no sería culpable de lo que hace y por tanto no estaría cometiendo un delito.
Segundo, la persona debe tener conciencia de la antijuridicidad de su conducta, porque puede suceder que se desconozca este aspecto. Eso quiere decir que la famosa norma que indica que el desconocimiento de la ley no te exime de culpa, en derecho penal no es tan cierto, admite excepciones. A veces puede pasar que una persona por su condición social desconozca que su obrar es prohibido y por tanto se puede librar del reproche penal. Si un inglés llega a nuestro país creyendo que en todo el mundo se conduce por la izquierda, renta un vehículo y por ese error causa un accidente, podría suceder, verificando otros elementos de su actuar relativos a la prudencia, que se libre de responsabilidad. Y tercero, se debe confirmar que el sujeto estaba en posibilidad de actuar respetando el derecho, porque a veces las personas se encuentran en situaciones extremas, en las cuales no tienen otra opción que realizar la conducta por la cual se les investiga. Sería el caso de quien, por alguna razón, tiene un miedo que no puede superar, y esa sensación la lleva a cometer un comportamiento típico y antijurídico. Por ejemplo, la niñera que tras un terremoto sale a correr con pánico, olvidando el cuidado de un menor, y este, a causa del sismo, sufre algunas lesiones. En síntesis, un delito es una conducta humana que se adecúa a una prohibición normativa, que implica una contrariedad con el derecho, que lesiona o pone en riesgo un bien jurídico sin justificación y que corresponde a una persona que comprendía lo que hacía, que tenía conciencia de la ilicitud de su acto y que tenía la opción de actuar conforme a derecho. Muy bien. Les voy a copiar el link del video, por favor, para que esto sí lo repasen. Vamos a ver dónde tenemos acá. Muy bien. Comentarios del video antes de que les diga la reexplicación. ¿Alguna duda del video antes que inicie con la explicación? La verdad que está bastante explicado. Sí. Sí, adelante. 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 ¿Ah? Sí. Fíjese que hay delitos específicos para el juez, como es el prevaricato. El prevaricato es cuando un juez emite resoluciones contra... Lo vamos a buscar aquí. Ahí se lo voy a explicar. Entonces, el juez que dicte resoluciones en contra de la Constitución puede ser perseguido, ¿va? Entonces, eso le llamamos prevaricato. Hay delitos cometidos por administradores de justicia. Eso se llaman delitos en contra de la administración de justicia. Y qué raro que no me aparezca en la búsqueda, pero vamos a ver. Voy a buscar manual, que no me aparece en la búsqueda. Entonces, los delitos contra la administración de justicia, precisamente eso es lo que pretenden evitar. Que aquí está, cabal, me cayó el 462, ¿verdad? Entonces, estos son delitos en contra de la administración de justicia. Empezamos con los delitos cometidos por personas. Es el título 14 de su Código Penal, empieza en el artículo 453. Delitos contra la actividad judicial, por ejemplo, la acusación y denuncias falsas, cuando denunciamos falsamente respecto a un delito.
simulación del delito, cuando yo simulo un delito, falsa acusación por delito privado, autoimputación, cuando yo mismo me echo la culpa, omisión de denuncia, cuando yo no denuncio un delito que estoy obligado a realizarlo, colusión, cuando yo hago un pacto colusorio para evitar comparecer a un juicio. Pero los delitos cometidos, presentación de testigos falsos, si un juicio presento testigos falsos y el falso testimonio del 460, si yo llevo a un testigo y ese testigo comete un falso testimonio en juicio, también es el delito de falso testimonio y presentación de testigos falsos si yo los presento. Pero cuando un juez emite una resolución, comete prevaricato que no sea conforme a la ley. Dice el juez que a sabiendas dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundar en hechos falsos, va a ser sancionado con prisión de 2 a 6 años. Si la resolución dictada consistiera en sentencia condenatoria en proceso penal, la sanción será de 3 a 6 años. Entonces ahí tengo yo el delito de prevaricato. Pero ¿qué pasa? Cuando yo necesito acusar a un juez de prevaricato, tengo que plantearle un antejuicio porque tiene derecho a antejuicio. Pero ¿qué ha hecho la Corte? La Corte Suprema de Justicia pues ha protegido a todos estos jueces, ¿verdad? Porque es la misma Corte que resuelve, la Corte Suprema de Justicia, si un juez, los hechos realizados por un juez van a enfrentar la justicia porque sí, es evidente que pudo haber cometido el delito. Entonces, y conocen el antejuicio y dicen, no, esos hechos, la independencia, autonomía judicial, él emitió la resolución o la sentencia conforme a lo que él pensaba, entonces no cometió prevaricato. Entonces generalmente tapan a los jueces en este sentido y pues no se procede, pero el delito se llama prevaricato, doctor, y tenemos también el prevaricato culposo, ¿verdad? Que es cuando un juez por ignorancia o negligencia inexcusables dicta resoluciones contrarias a la ley o las fundar en hechos falsos. Y esa es una multa de 100 a 1000 quetzales e inhabilitación especial de 1 a 2 años. Por eso generalmente solo si hay una justicia pues se comete, se podría perseguir estos delitos de prevaricato cuando el juez a sabiendas dicta resoluciones contrarias a la ley o las funda en hechos falsos. Entonces el delito es del 462. También tenemos el delito de denegación de justicia que está en el 469. Cuando se le deniega la justicia a una persona, pues se puede seguir o perseguir delito de denegación de justicia. Y este delito de denegación de justicia, el 469, pues también necesita antejuicio y pues generalmente los declaran sin lugar. Pero también se puede perseguir en contra de un empleado, porque este es más amplio, ¿verdad? Del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil o del DEIC, que es la Dirección General de Investigación Criminal, cuando se alteran los medios de prueba, cuando se desvía la investigación, que eso pasa mucho, ¿verdad? O se deja de promover la acción penal, o sea, se ocultan los expedientes o se duermen, por decirlo con palabras fáciles. Y las que sí tienen que tener cuidado ustedes como abogados, estos sí nos aplican a los abogados directamente, que son los delitos del 465 y 466. Es el patrocinio infiel, que es cuando el abogado o mandatario judicial perjudique deliberadamente los intereses que le estuvieran confiados. Entonces, sí, por patrocinio infiel, como abogado me pueden perseguir y tengo una inhabilitación especial por el doble de la condena. Eso se llama patrocinio infiel y doble representación del 466. Cuando el abogado tomando la defensa de una persona, la dirección y la procuración, después representa a la parte contraria en el mismo juicio. Entonces eso se llama doble representación, que representa a las dos partes, primero a una y después a otra, ¿verdad? Y esa sanción es una multa y una inhabilitación especial. Pues estos son los delitos en contra de la administración de justicia, ¿verdad? Que tenemos que leer. Tenemos muy claro que, por ejemplo, este juez Orellana ha cometido prevaricatos al por mayor, ¿va ustedes? Y pues es el tema que nos tiene acá, ¿verdad? No sé si está resuelta su duda, doctor. Sí, adelante. Gracias. Vamos a volar. Yo tengo una duda con la doble representación.
Esta no se puede dar dentro del mismo espacio de tiempo, pero sí podría ser que yo estoy representando a una entidad hospitalaria ante una demanda y soy parte del equipo que la representa judicialmente. Pero vengo y como son demasiado largos los procesos, me despiden de esta institución y ahora paso a otra institución de investigación, como el INASIF. Y de ahí ahora se hace la contrademanda y participo en el equipo del que está haciendo la demanda. Ya no del demandado, sino que de la demanda. Ahí podría ser una doble representación. Sí, pero lo que tiene que hacer es que se por eso tenemos las causas de justificación, digamos, si es funcionario judicial o, por ejemplo, o si es agente del Ministerio Público, tiene las causales de impedimentos, excusas y recusaciones. Entonces ahí tendría un impedimento legal. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Excusarse de conocer. Como conflicto de intereses. Como conflicto de intereses, pero se llama doble representación, o sea, por eso tengo la ley de orden judicial, los impedimentos, excusas y recusaciones. Y ahí pues yo me excuso de conocer un caso del que voy a participar, ¿ya? A mí me pasó una vez, me pasó que yo llevé un caso en RENAP como mandatario de unas investigaciones de supresión y alteración del estado civil de las personas. Era una red, ¿sí? Y después me hablaron por un caso, creo que era inmigración o un registrador o algo así. Yo les dije que, no era que de relativo a aquel caso de Igor Vitko, creo yo, y Irina Vitko. Entonces les dije yo, en ese tiempo creo que no tenía trabajo, pero les dije, mire, yo participé en ese caso al principio y no puedo yo participar del caso. Pero me decían, mire, pero si no nos asesora y después pues le pagamos por la asesoría. Les dije, no, porque no es ético, ¿verdad? Entonces, lo podía hacer, sí, pero era ético, no. Porque hay personas que, por ejemplo, abogados que han llevado casos y después los contrata la parte contraria, pero ponen a otro abogado a llevar las diligencias y ellos están detrás del caso, ¿verdad? Eso tampoco se hace, ¿verdad? Entonces, si se logra descubrir eso, también hay una doble representación, ¿verdad? ¿Sí? No sé si les apareció el link el link en el chat. Chilic. Sí, vale. Entonces ahí lo copian, por favor. Bueno, ahora voy a mi explicación del Código Penal, ¿verdad? Relativo al delito. Dijimos en esta presentación, ¿verdad? Que la acción típica antijurídica y culpable le vamos a llamar delito. El delito tiene una etimología que quiere decir que es delictum. Viene de delictum o cometer un agravio. Cuando yo cometo este agravio, que le llamo delito, ¿verdad? Es atribuir una conducta que es contraria a la ley y que la realizo para causar un daño, ¿verdad? Entonces yo causo un daño al cometer un delito y ese daño tiene que ser reparado, ¿sí? Entonces, cuando yo vengo y digo, bueno, una persona pudo haber cometido un delito o falta, ¿verdad? Pues generalmente delito, me voy a ver primero si esa conducta es una conducta primero humana. ¿Por qué? Porque vemos que hay conductas que no, como decía la explicación, que no son humanas, ¿sí? Por ejemplo, el caso del perro, de perros peligrosos que vienen y matan a personas o las lesionan, o un caballo que le pega una patada a un jinete y lo mata, por ejemplo, ¿verdad? O lo bota del caballo y muere. Esas conductas, en primer lugar, no son conductas humanas. Entonces, si nosotros vamos a la palabra etimología delictum, ¿verdad? Es apartarse o abandonar, o sea, alejarse del buen camino, el camino recto, decían los romanos, ¿verdad?
Entonces, por eso se decía que era delinquere, ¿va? O sea, era dejar o abandonar o soltar, o hacer cosas que no eran rectas. Eso era lo explicaba la etimología y ellos le llamaban delictum, ¿verdad? Solo para hacer un poco de historia, lo llamaban delictum, que era apartarse o dejar. Pero esta conducta era, como decía, era apartarse o alejar del buen camino, decía que se hacía ese apartamiento desde el punto de vista espiritual. Cuando yo cometo un delito, me alejo de mi espíritu, ¿verdad? Porque me vuelvo mala persona. Entonces, al ser mala persona, voy a cometer un delito porque me alejo de mi ser humano, que mi ser humano tiene que ser bueno y bondadoso. Entonces, yo me aparto de la conducta de los dioses, me abandono de los dioses y me voy por el mal camino. Entonces, por eso decían ellos que los delitos eran cometidos solo por humanos. Empezó pues esa doctrina que tenía que ser cometidos por humanos y no por animales, porque los animales no tenían conciencia y no tenían alma. Entonces, eso es como una primera explicación. Ok, entonces dice que el delito pues, es una acción, primero tiene que ser una acción humana. Acción típica, antijurídica, culpable y punible. Esos son los 4 elementos que ya vieron y ahí repasan el video, por favor. Es una acción típica, antijurídica y culpable. Cuando digo que es una acción, primeramente tiene que ser humana, porque ya vieron la explicación del jaguar. El jaguar no tenía la culpa porque era felino, tenía que descartarse porque era el felino más grande de América. Decía, bueno, entonces descarto los leones, los tigres y todo. Pero cuando yo hago la explicación y digo, la conducta humana, entonces, ¿será que se aplicará a solo guatemaltecos, a solo salvadoreños, o el delito lo puede cometer una persona de raza negra de África, un camerunés, porque ellos son distintos a nosotros? El guatemalteco, el latino, es de raza de orígenes hispanas, de orígenes indígenas hispanas, que venimos de los mongoles que atravesaron el estrecho de Bering. Somos otra raza. Los japoneses son otra raza. Los hindúes son otra raza. Los eslavos, por ejemplo, de Ucrania, de Rusia, son otra raza. Entonces, como hay varias razas humanas, el delito solo se debe aplicar a los países que lo tienen. Es decir, si yo soy guatemalteco, solo lo aplico con la ley guatemalteca. ¿O será que el delito es universal? Es para toda la raza humana. Esa es la primera pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿La Sí, raza, licenciado, mi juicio. la Perdón. raza me exime de delinquir? Sí, Rey Sergio. Buenos días, licenciado. Según la ponencia del video, pues sí es universal a mi juicio porque puede ser tipificado solo por personas, por humanos. No está reconocido para que un animal como tal que comete un delito sea reconocido por ser animal. Tiene que ser un ser viviente, una persona humana. Eso es lo que yo puedo entender. Va. No sé si estoy bien. Sí, correcto. Cuando yo cometo una acción por el solo hecho de ser humano, me aplica aunque sean, ya sea negro, sea chino, sea canche, sea rubio, chaparro, alto, no tengo una mano, sea peludo, sin pelo, sea con bigote, con barba, sin barba, sea mujer, sea hombre, me aplica de manera universal, ¿sí? Entonces, cuando digo que es una conducta humana, me aplica a toda la humanidad independientemente de la ley que se me va a aplicar, ya sea una ley en el país de España, una ley, el Código Penal italiano, Código Penal ruso, Código Penal japonés, Código Penal guatemalteco, Código Penal de Brasil. Es universal. Sí, Lorena. Entonces la clave estaría, licenciado, en que para la conducta, la palabra clave, pues, porque la conducta es solo señalada para los seres humanos, no para los conducta animales. Humana. Conducta Conducta humana. Sí. Exacto. Lorena, adelante, Lorena. Solo como una duda, Lick. Yo me recuerdo así, tenía la memoria y justo estaba buscando ahorita lo del caso era el Monseñor Juan Gerardi. En ese caso estuvo involucrado, o sea, de hecho hasta un perrito y prácticamente lo estaban como que de cierta forma acusando a que él había sido parte de. El pobre Balú lo llevaron a la cárcel, hasta llevaron preso al perro, ¿sí? O sea,
una cuestión así que le querían, porque eso fue un asesinato político, desde luego. Después inventaron que era amante no sé quién y todo, pero el pobre monseñor ya estaba viejito, pues ni para tener amantes servía, ¿va? Ya era grande, ¿va? Pero en Entonces, este caso hasta el perrito llegó sí, a estar sí, involucrado. sí, lo involucraron al perro, ¿va? Que el perro había sido, pero esa es una causal, ni siquiera de ni imputabilidad, porque primeramente dice, bueno, este es perro, pues no le aplica ninguna cuestión. Ahora, por ejemplo, a un actuar culposo, vengo yo y agarro un perro, que sé que es un perro de raza peligrosa, y le digo ataque, y es entrenado el perro, y hago que ataque a una persona para causarse lesiones, ahí yo estoy utilizando al perro como un instrumento para causar daño. Entonces la conducta sí me va a ser imputable a mí como humano, porque aunque la cometa el perro, yo estoy utilizando al perro como un instrumento de comisión de un delito. Es decir, que me decían, mire, es que los carros, el vehículo decía, no es arma. ¿Será que un carro es arma? ¿Será que un bate es arma? ¿Será que una piedra es arma? ¿Qué dicen ustedes? Yo considero que sí, porque, o sea, nosotros le damos el uso que, o sea, la usamos como un arma, pero va a depender de nosotros, el actuar de nosotros. Ajá, ok, muy bien, Lorena. ¿Alguien Licenciado, más? tengo una pregunta, disculpe. Bueno, Sí, digamos, en el aspecto puramente del Código Civil y con lo penal, lo que usted acaba de manifestar, que yo utilizo al perro como un instrumento para un mecanismo de defensa. Entonces esto tenía de ataque, ¿verdad? En De este ataque. caso. Entonces, no tiene una relación para la aplicación de la norma con relación a los bienes que en su momento están a cargo de la persona también como tal. Sí, después podemos llegar, digamos, a lo que es una reparación civil. Entonces, por eso se pueden haber actores civiles dentro del proceso penal, que van a buscar la reparación por los bienes que, como producto del delito, fueron dañados sí, o utilizados, ¿verdad? Digamos, inclusive, por ejemplo, la persona que utiliza, me roban un carro y ese carro lo utilizan para robar, por ejemplo. Después yo lo puedo pedir, pues va a estar, digamos, detenido el carro, aunque le hagan los peritajes y todo, pero después al final del juicio puedo soltar la devolución de ese vehículo. Por ejemplo, ¿va? O que me robaron 100,000 quetzales y agarran a los ladrones con los 100,000 quetzales, después puedo soltar la devolución. O, por ejemplo, si entran a mi casa y me causan daños y rompieron mis paredes, mis vidrios y me causaron daño, yo puedo pedir la reparación civil posteriormente. ¿Sí? Vamos en el orden Lourdes, antes que se nos vaya la idea para que no desviarnos. Gracias. El caso de, cuando hablaba de que si los vehículos son utilizados como arma, el caso de un joven que había una manifestación de padres de familia por, por una escuela en Misco. El caso Javes Meda, que era hijo de un pastor Meda. y atropelló a las personas en Calzada San Juan, pues se fue, huyó y escondió el carro y se fue a meter a una iglesia evangélica donde era el papá, estaba escondiendo por ahí. Bien, entonces, pero esa arma, el vehículo, la pregunta, ¿para qué sirve un vehículo? Sí, licenciado. Sí, Juan Carlos. Yo en lo personal consideraría, bueno, hablando de todos los objetos que nos rodean, no solo del vehículo, que todo lo que sea utilizado para provocar un daño en otra persona automáticamente se convierte en arma. Ajá. Entonces, en este caso, pues el vehículo sirve para transportarnos. Sin embargo, si con hecho pensado me subo al vehículo para pasarme llevando a otro, o tal vez no con hecho pensado, sino que pues intencionalmente me paso llevando a otro, ya esto ya hizo daño, entonces se consideraría una arma, porque hasta ahí nadie conoce cuál es mi pensamiento, si yo realmente quise pasarme llevando a esa persona o fue un accidente, que eso es lo que se tendría que averiguar después, pero sí lo utilicé para crear daño. Pero si yo me voy a la definición de la Ley de Armas y Municiones, del decreto 15/2009, dice que, por ejemplo, se clasifican de armas de uso civil, armas blancas, ¿verdad? Y que, por ejemplo, me dice que un arma de fuego es un artefacto que utiliza energía de un explosivo para lanzar un proyectil.
¿verdad? Me dice que un arma de uso civil incluye revólveres, pistolas semiautomáticos y escopetas. Me dice que las armas hechizas son aquellas de fabricación ilegal capaces de disparar municiones o proyectiles. Me dicen que las armas bélicas son de uso exclusivo del ejército y fuerzas de seguridad. Y me dice que las armas blancas son aquellas armas punzocortantes como navajas, sables, espadas, puñales y bayonetas. Entonces yo veo la ley de armas y municiones, en ningún momento me dice que un vehículo, un bate, una piedra puede ser arma. Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Guillermo, adelante. Perdón. No, es que iba también en el caso del vehículo, pensaba en el caso o en la situación del señor este que atropelló al muchacho motorista. Acevedo agarró el vehículo, chocó al motorista, él era auxiliar fiscal del MP, retrocedió y volvió nuevamente a embestirlo con el vehículo, causándole lesiones a efecto de que el joven, no me recuerdo el nombre, pero el tipo es Acevedo, perdió una pierna. Ahora se está él queriendo eximir de responsabilidad porque dice que es de la tercera edad, porque es una persona mayor de 60 años y que quiere eximirse de la responsabilidad penal porque él no está en su pleno uso de sus capacidades mentales, ¿verdad? Y utilizó el vehículo, vistió con el vehículo. Exacto. Pero tomando en consideración ley de armas y municiones, repito, un bate, una piedra, un vehículo, ¿serán armas? Eso no está tipificado como un arma, ¿verdad, Alec? Pues la ley de armas y municiones me dice que no, pero exacto. ¿Cómo lo resuelvo yo? Porque yo puedo matar con una piedra. Sí. ¿Verdad? Sergio. Sí, licenciado, lo mismo pensaba yo eso, pero a mi juicio, de acuerdo a la ley de armas y municiones, que tipifica aquellas armas ofensivas, defensivas, blancas, de largo y corto calibre. Esa es nuestra normativa que nos rige a nosotros en el país para el respeto de la ley. Pero si bien es cierto, vemos la aplicabilidad de los instrumentos que utilizamos como mecanismos de defensa, como es un ejemplo, un dron. Un dron es para riegos, para fotografías y todo eso, pero no obstante en Ucrania, Rusia los están utilizando como mecanismos de ofensivos y defensivos. Entonces son artefactos que, si bien es cierto, no fueron creados para hacer un daño, sino más bien un bien, los están utilizando para hacer daño. Entonces va a ser la forma en que nosotros los empleemos, en qué acción vamos a desarrollar el uso de estos bienes, pienso yo. Y como tanto lo vamos a tipificar en una categorización que en su momento tiene la acción de su hecho. Ahí les voy a dar la respuesta, pero eso va a ser para la otra semana. Tenemos examen, ¿verdad? Lick, perdone, yo estaba viendo que en el artículo 144 del Código Penal indica de las lesiones, delito de lesiones. Entonces, no sé si eso encaja en eso, porque es conforme el uso que nosotros le demos a los objetos. No sé si estoy... Ahorita les voy a dar el archivo, pero solo para que voy a cerrar y necesito decirles, miren, pues, quiero que me estudien del Código Penal para examen lo que es la relación de causalidad de la comisión por omisión en base al video, ¿verdad? Delito consumado, que es la tentativa y tentativa imposible. Me van a leer todo esto. Me lo van a leer lugar del delito hasta el artículo 22. Entonces, entra en el examen del artículo 1 al artículo 22, el video y todo lo que vimos en las clases anteriores, por favor. Sí tenemos examen la otra semana, ¿verdad? La otra semana es, ¿verdad? Sí, licenciado. El otro sábado. Sí, licenciado, en la otra semana. Va. Entonces, miren, pues, estudian esto y todo el material de clases. Voy a tratar de subirles la presentación. No examino con presentación, sino lo que voy en clase, pero les voy a resolver su duda para que no se me quiebre en la cabeza, ¿verdad? Entonces, solo voy a tomar un par de minutos a ver si no se enoja el otro profesor, ustedes, pero esto lo voy a resolver en las disposiciones generales del Código Penal, porque aquí me resuelve cómo voy a aplicar yo el delito. Y lo voy a aplicar de conformar a la disposición general del numeral romano 1 y quinto y tercer punto, ¿verdad? Que dice, por arma están viendo la presentación, ¿verdad? Dice que por arma
se considera todo objeto o instrumento destinado a ofender o defenderse. Las sustancias explosivas o corrosivas y los gases asfixiantes o corrosivos. Y todo instrumento apto para dañar cuando se lleve de una forma de infundir temor. Y esto me parece increíble que los jueces ni saben esta conceptualización del Código Penal que está en las disposiciones generales que nadie lee, pues, porque son las disposiciones finales. Y aquí está la explicación qué significa arma, qué significa violencia física y psicológica, que lo tengo en el numeral 4, ¿verdad? ¿Qué significa injusto? Cuando digo es un injusto penal, es un injusto. Entonces dice el numeral 5, por injusto, ¿qué se entiende? Lo ilegal. Ese es el injusto, ¿verdad? ¿Ya? Entonces en el numeral 3 me resuelve a mí todo. Por muebles dice que todos bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro. Por funcionario público, toda persona que ocupa un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo, judicial. Lo tengo en las disposiciones generales. Entonces, si yo voy a decir una persona que utilizó una piedra o un bate para matar a una persona, me voy al concepto de la disposición general numeral 3. Porque arma es todo instrumento que puede causar daño y que sea apto para dañar o infundir temor. Entonces eso va a ser arma, jóvenes. Entonces, por especificidad, tenemos el código, la ley de armas y municiones que me va a decir que son armas, pero para aplicación penal tengo este concepto que me va a solventar mi problema de que Javes Mea utilizó su carro, de que Acevedo utilizó su carro para matar, porque son instrumentos que aunque sean de uso distinto, los utilizo en el momento para la comisión de un delito, ¿verdad? Inclusive los perros, como les decía yo, ¿verdad? Que aunque no son instrumentos y todo, y los utilizo con la finalidad de cometer un hecho delictivo, ¿verdad? Entonces, ¿sí estamos claros, jóvenes? Sí, gracias. Vale. Ahí repasan bien el video, por favor, y ahí está la respuesta. Yo creo que es importante que nos creemos la cabeza porque, digamos, decimos y el por qué y cómo lo aplico, ¿verdad? Y eso es lo importante, el silogismo que decían ahí, la premisa mayor, premisa menor, y yo tengo que establecer mi conclusión si la persona pudo, lo cometió o no lo cometió. Entonces, bien estudiadito el video, por favor. Se los voy a poner en la plataforma también. Voy a ver si puedo meter la plataforma, los voy a poner ahí. Y pues, es un gusto nuevamente estar en la clase y los dejo para su siguiente clase, que siempre se me hace corta la clase a mí porque no, de tan interesante que es que Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Los artículos son del 1 al 22, por favor, del Código Penal, 1 al 22. Muy bien, copiado. Gracias. Muy bien, Manuel.
fácil. Buen día, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Vamos a ver si Buen día, me licenciada. dejan saludarles. Vamos a ver si me dejan encender la cámara. Ya la permítanme ustedes. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Vamos a ver. Bueno, creo que ya me va a permitir encender la cámara. Vamos a dar avisos antes de iniciar. Dos avisos importantes en cuanto al examen del siguiente sábado. Tenemos evaluaciones en los primeros 2 cursos con ustedes en este periodo. No sé si ya les comentaron sus otros catedráticos el día de hoy, pero nos autorizaron de la facultad utilizar formulario de Google Forms. Ay, perdonen ustedes, pero la compu no me deja encender la cámara. Ah, ya. Formulario de Google Forms, porque la plataforma debe estar dando algún inconveniente, ¿verdad? Entonces, no se puede utilizar. Recuerdan ustedes que en la plataforma hay una modalidad de cuestionario, pero no se puede usar ahorita. Entonces, vamos a utilizar formulario de Google Forms. Entonces, el siguiente sábado, obligatorio, todos conectados desde Teams. No se pueden meter nada más a realizar su examen sin estar conectados. Yo voy a pasar asistencia. Entonces todos tienen que tener su cámara encendida. Entonces, si están trabajando desde un teléfono, desde una computadora, por favor, con la cámara encendida, yo voy a pasar asistencia en lo que ustedes están trabajando. El link del formulario se los voy a compartir en el chat de Teams hasta que inicie la hora de la clase, ¿verdad? Hasta las 8:30, para que tenga la hora y media para trabajar. Pues la modalidad de formulario Google Forms es mucho más rápido. Van a ver que no se van a tardar la hora y media en responder el examen, porque va a venir selección múltiple. Pueden haber preguntas como es verdadero, otros que tengan las respuestas en A, B, C y ustedes solo tengan que escoger la respuesta. Entonces es más